el hermano Wilfredo Molina va a estar empezando a enseñar en esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Prepare su Biblia, prepare su material de estudio. Buenas noches, Dios les bendiga. Siempre al iniciar una clase, como vamos a hablar de Biblia, siempre me gusta hacer una oración cortitica. Y me gusta empezar porque primero recibo fortaleza del Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 1 me dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119, 1. Bienaventurado, dichoso, feliz, los perfectos de camino. Hacia esa perfección vamos los que estudiamos la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo delante de ti en esta hora, Señor, junto con mis hermanos, Dios, que seas tú usándome, recordando, Dios, temas que ya se han leído, refrescando para algunos, para otros por primera vez. En esta hora me pongo delante de ti, Dios, y que sea tu Santo Espíritu el que me use, Señor, y que haya la disposición en aquellos, Señor, que oyen. En Cristo Jesús. Amén. Empezamos con la primera lección de este libro que se llama Principios Básicos Doctrinales. Estamos hablando básicos, no estamos hablando de teología pura. Básicos doctrinales, palabra de vida, y tiene como título la Santa Biblia, lección número 1. Usted lo puede ver en su libro. Entonces, dice la otra, por favor, si es tan amable. Inspiración de las Escrituras. Dice que la Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, ¿sí? Ahí la podemos ver, y dice que fue inspirada por ¿quién? A ver, recuérdeme, ¿por quién fue inspirada la Biblia? Dios usó a quién para inspirar a hombres comunes y corrientes como usted y como yo en esa época. Dice, se habla también de la Sagrada Escritura porque los textos surgieron de una influencia especial divina ejercida sobre la mente de los diferentes escritores. Y dice la Biblia. O sea que ahí vemos que el Espíritu Santo, Dios usa al Espíritu Santo para inspirar a hombres comunes, corrientes como usted y como yo. ¿Para qué? Para que escribieran lo que Él necesitaba enseñar, para que quedara escrito para cada uno de los que estamos hoy leyendo, los que estamos hoy aprendiendo. Dice también que la Biblia fue redactada en épocas distintas, en un tiempo comprendido entre el año 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Ahí en la parte de que ustedes tienen donde está en negrilla, deben colocar ahí lo que dice, fueron lugares variados de Asia, Europa, como Arabia, Palestina y Grecia. Entre idiomas diferentes, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y hay 13 libros específicamente que tienen algunos versículos en arameo. ¿Cuáles son esos libros? Se dice que fue arameo, se dice que se fue hebreo, y para resaltar arameo, en arameo 3, algunos pasajes en el libro de Esdras, en el libro de Jeremías y en el libro de Daniel. Pueden colocarlo como una nota específica, porque si alguien le pregunta, oiga, o sea que fue escrito todo en arameo. No, fueron algunos textos de esos 3 libros. Continuamos. Se dice que entre 1400 antes de Cristo y 1500 después de Cristo, es decir, durante 1500 años, literalmente
dice que usó a 40 hombres. Empezaron desde Moisés y que terminan Juan. ¿Sí? Fueron hombres que Dios usó para escribir. Dice que también se contribuyó con una parte esencial de la Biblia, conservando una completa unidad del mensaje. Aquí podemos ver, tal milagro solo puede explicar por la voluntad de Dios de darles a conocer. ¿Qué nos da a conocer? Ahí hay algunos textos bíblicos que yo quiero leer, ¿sí? Dice Lucas 24:27, y comenzando ¿desde quién? Desde Moisés. Hace referencia a Lucas, está haciendo referencia al escritor, recordando que Lucas era un médico que Dios usó para escribir, y dice, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí está hablando de Jesús. Y dice el otro versículo, yo estoy aquí como, ya va, permiso. Ok, entonces, en Juan 5:39, que los tenemos en el libro, nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si nosotros no escudriñamos las escrituras, no podemos saber a qué vida eterna se está refiriendo la Biblia, ¿sí? Porque esta vida que nosotros tenemos es una vida pasajera. Y aquí nos está diciendo Juan, dice, en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién está dando testimonio? De Cristo. Dice, la Biblia es la regla infalible de la fe y de la conducta. Y podemos verlo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y diferente de todos los demás libros. Dice, 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura, cuando habla de toda la escritura está hablando de los 66 libros. No está hablando de uno específico. Es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a usted y a mí todos los días. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios, está hablando de usted y de mí como creyentes, que el hombre de Dios sea perfecto. Llegar a la estatura del varón perfecto no es fácil. ¿Quién es el varón perfecto según la Biblia? Cristo Jesús. Llegar hasta esa estatura no es fácil y a lo mejor no lo vamos a hacer, pero sí vamos a tratarlo todos los días. Porque Filipenses lo dice, que el Señor comenzó una obra en nosotros y que todos los días se va a perfeccionar. Ahora, miremos la otra diapositiva. Dice, sea preparado enteramente para toda buena obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la gran comisión de un creyente en Cristo? Hacer discípulos. No para llenar iglesias, sino para que muchos conozcan lo que usted y yo conocemos, lo que usted y yo hoy estamos refrescando, lo que usted y yo hoy vamos a poner en práctica y vamos a refrescar para enseñar a otros. Dice el autor, dice un autor y muchos escritores. La otra, por favor, si es tan amable. Dice que la Biblia fue inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia fueron hombres de diferente educación. No se habla de doctores, no se habla de letrados, eran hombres comunes y corrientes. Educación, también habían sacerdotes, habían reyes, campesinos, gobernantes, guerreros, sabios, poetas, etcétera. Y un autor y muchos escritores. Y si usted lee ahí donde dice fue inspirada, coloque Espíritu Santo, ya creo que algunos ya lo colocaron. Los escritores de la Biblia fueron hombres, como se está leyendo ahí. Cada libro lleva la marca personal del autor y de su contexto cultural, social e histórico. La Biblia, por lo tanto, es la palabra inspirada ¿de quién? De Dios. Inspirada de Dios, transmitida por medio del intelecto de hombres elegidos para esa tarea.
los que estamos aquí somos elegidos para una tarea que es hacer discípulos, pero para ser discípulos usted tiene que conocer. Y todos los días tenemos que ir conociendo, porque hay cosas que con el tiempo se van olvidando cuando no se lee. La otra, por favor, dice, la inspiración también se entiende a la inclusión de los libros en el canon. En el Antiguo Testamento se cerró en el año 367 a.C. por Esdras. Ahora, ¿qué es el canon? Esa pregunta aparece más adelante, pero la vamos a discutir como para ir avanzando. ¿Qué es el canon? Yo les voy a leer algo aquí, antes de entrar al canon, una nota que tengo. Inspirado por Dios, esa palabra griego significa seoneustos, que significa literalmente soplado por Dios, como que Dios agarró y sopló, como cuando Dios sopla, pero sopla lo que, no aliento, sino palabra, para que hombres y mujeres comunes y corrientes pudieran escribir. Dice soplo por Dios o alentado por Dios, indicando que las Sagradas Escrituras son un producto del aliento creativo de Dios. Hace referencia a la creación del universo, la creación del hombre y a la producción de los escritos sagrados como una inspiración o aliento de Dios. Estas son notas particulares que tenemos acerca de esto que estamos leyendo. Dice que el Antiguo Testamento se cerró en el año 367 a.C. ¿Por quién? El sacerdote Esdras. El canon del Nuevo Testamento fue determinado por el Concilio de las Iglesias y se cerró en Cartago en el año 397 después de Cristo, en el tiempo intertestamentario, aproximadamente 390 antes de Cristo y 40 después de Cristo. Dios guardó silencio. Algunos dicen que sí habló. Yo prefiero creer lo que me aferro a las cosas de estudios que dicen que no, que hubo silencio, pero yo creo que siempre también hay un tema que dice que Dios siempre habla, y siempre va a hablar, y siempre ha hablado. Dios no guarda silencio. Entonces, miremos, hay unas preguntas, dice, ¿por qué la Biblia, a pesar de sus diversos autores, épocas e idiomas, conserva unidad de criterios en los temas tratados? Esas son preguntas que usted debe rellenar y las respuestas están en esta primera hoja. Se puede colocar, porque su origen es ¿qué? Divino, aliento divino inspirado ¿por quién? Por Dios. Eso es una respuesta básica y sencilla, ¿sí? No necesita mucha teología. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. La otra pregunta, ¿qué significa canon? Dice el término canon o la palabra griega canon no es, habían unas cámaras que se llamaban canon, si se acuerdan, las primeras cámaras pero no es eso. Esa palabra griega canon empieza con K, significa regla, es una regla de estándar, una caña de medir. Es algo que mide la doctrina o conducta de aquellos que escribieron. Dice, el término canon proviene del griego canon, que significa regla o norma. En el contexto religioso, el canon se refiere a una lista oficial autorizada de libros. Y cuando usted mira la parte anterior, aquí dice, en el Antiguo Testamento se cerró en el 367 a.C. ¿Por quién? Por Esdras. Se dice que algunos eruditos se reunieron y miraron la inspiración de esos libros, y por eso es que hay algunos libros, cuando a usted le hacen preguntas de la Iglesia Católica, que la Biblia de nosotros tiene menos libros y que las de nosotros nada más tiene 66, que por qué. Más adelante vamos a mirar acerca de esto. Dice, la tradición cristiana, dice aquí, en mis notas, el canon es de una religión, define cuáles escritos son reconocidos como inspirados divinamente y por lo tanto tienen autoridad doctrinal y teológica.
en la tradición cristiana. ¿Qué es cristiano? ¿Quiénes son cristianos aquí? Nosotros somos cristianos. Entonces, la tradición cristiana, el término canon bíblico se emplea para describir el conjunto de libros que son aceptados como parte de la Biblia. ¿Cuántos libros? 66. ¿Sí? Entonces, y son aceptados. Este conjunto varía literalmente entre las diferentes ramas del cristianismo. En el Antiguo Testamento incluye la Torá, llamado ¿qué? El Pentateuco. ¿Sí? Y ahí están los profetas y los escritos. El cristiano acepta el canon judío, pero la Iglesia católica y ortodoxa incluyen algunos libros adicionales conocidos como deuterocanónicos, como por ejemplo Tobí, Judí, Sabiduría. En el Nuevo Testamento, el cristiano, comúnmente aceptado por todas las ramas del cristianismo, incluye a los evangelios, hechos y epístolas como los conocemos nosotros. ¿Sí? En el proceso de canonización involucró la evaluación y selección de libros por parte de líderes religiosos y comunidades, considerando criterios a la autoría apostólica. Ahora, entonces, en pocas palabras, el canon bíblico es un conjunto de libros que han sido discernidos, medidos bajo inspiración divina. Los 66 libros que nosotros tenemos están revisados por aquellos hombres que estuvieron en ese momento revisando si era inspiración o no. Dice, como para texto para memorizar, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuándo es lámpara a mis pies la palabra de Dios? Todos los días. Porque el entendimiento del hombre normal, común y corriente, sin leer, sin discernir, sin aprender la palabra, vive en oscuridad. Yo creo que me acuerdo de que en algún momento enseñé o enseñamos de que un hombre sin Cristo es como andar con un pañuelo, anda vendado por la vida. Y cuando empieza y recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en él y empieza las ganas de leer la palabra y empieza a abrir la perspectiva para ver el mundo de una manera distinta. Por eso el hincapié de los pastores, de cada uno de los líderes, de que nosotros leamos la Biblia. Porque al leer la Biblia nos hacemos sabios y la sencillez de nuestra vida se empieza a quedar atrás, y ahí hace lo que dice 2 Corintios 5:17, que las cosas de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuándo van a pasar? Todos los días, mientras usted lea la palabra y aprenda. Entonces es por eso que la palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, el salmo más largo de la Biblia. ¿Hay otra diapositiva? Ok. Dice, los libros de la Biblia. La Biblia comprende 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Son ordenados según el género literario que pertenecen. Ahí podemos mirar que en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, o llamada la Torá. ¿Escrito por quién? El autor es Moisés. Está el libro de Génesis, que tiene ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos? 50. Entonces, habla de la creación, el pacto con Abraham y los patriarcas. De Génesis 1 al 11 habla acerca de toda la creación, y del 11 en adelante está hablando acerca de los patriarcas, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de toda la generación y los 11 tribus de Israel que luego pasan para Éxodo. Cuando estamos hablando del Éxodo, es la salida del pueblo hebreo de la esclavitud y su pacto con Dios. Cuando uno mira Génesis y luego pasa al libro de Éxodo, uno se fascina porque uno mira que literalmente cómo llegó el pueblo a la esclavitud. ¿Por qué el pueblo de Dios era esclavo? Pero era porque resulta de que los hijos de Jacob tuvieron que ir
a donde estaba su hermano menor, a su hermano antepenúltimo, y ahí se quedaron, hicieron y ahí se quedaron. Entonces es importante recalcar de que no es que la Biblia es un tema de religión. La Biblia yo la leo, usted la lee y aprende. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque todos los días cuando nosotros vamos a ser discípulos, mucha gente nos va a preguntar. Y es triste que uno llegue y le pregunten cosas y dice, ahorita no sé, pero más tarde le digo. Y puede pasar, pero hay que estar leyendo, hay que estar aprendiendo. El libro de Levítico, leyes, estatutos, ordenanzas para los israelitas. ¿Por qué? Porque vienen con culturas de Egipto, vienen marcados, vienen como, y me viene a la imaginación, el pueblo de Egipto tenía como cuando tienen a un elefante amarrado, y simplemente le daban una sola cosa, le daban solo esto y esto. Cuando el pueblo sale, recuerden que hasta murmuraba porque el Señor les mandaba el alimento y murmuraban y criticaban. Esas son lecciones para aprender que uno tiene que ser agradecido con Dios con todo lo que le da día a día. Y todo esto va a colocar el libro de Levítico, también nos habla de esas leyes, de los estatutos, ordenanzas, de cómo alimentar, qué comer, qué no comer. El libro de Números habla de las leyes, estatutos y ordenanzas y el camino. Este libro de Números tiene un capítulo espectacular me marcó cuando lo leí, lo vi y hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de, aquí habla de la rebeldía del pueblo, de la queja, de la murmuración, como hoy en día nos asustamos porque de repente se mueren 20 personas en un lugar, pero ahí en un solo día por estar quejándose por las autoridades, por todo, literalmente se abrió un hueco y se tragó toda una tribu donde habla 17,000, 23,000 personas y se las comió literalmente. Lo dice la Biblia. Entonces, el libro de Deuteronomio habla de la ley, de los estatutos. Hay un capítulo esencial de lo que es la obediencia y la desobediencia, que es el capítulo ¿qué? 28. Entonces, este es el Antiguo Testamento, este es el Pentateuco. La otra, por favor, la que viene adelante. Y ahora vienen los libros históricos. Habla de 12 libros de la historia de Israel. Habla de Josué, la conquista de Canaán y el reparto de la tierra. Habla el libro de Jueces. En ese libro de Jueces habla de la infidelidad y castigo de Israel. Y Dios llama a 14 líderes específicamente. ¿Sí? Dice, ahí habla también de Ru, la moabita fiel que se casó con un antepasado del Mesías. Que el antepasado del Mesías, ¿quién era? ¿Era el tataratátara o cómo era? ¿Era el abuelo o bisabuelo de quién? Exactamente. Y Ru, ahora primer libro, cuando nos referimos a estos libros, no es primera de Samuel y segunda de Samuel. Ahora vamos a leer primer libro de Samuel porque no es una carta. Primero y segundo libro de Samuel habla de la monarquía de los reyes Saúl y David. Y si usted mira quién fue Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Escogido por quién? Por el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y desde ahí venimos aprendiendo. No era el hombre que Dios escogió. Porque el hombre que Dios escogió fue David. Dice el Reino Unido, el primer libro de Reyes y segundo de Reyes, habla del rey Salomón, hijo de David, y el Reino Unido, Israel y Judá. El primer libro de Crónica y segundo libro de Crónicas habla del suplemento de la historia de los reyes de Judá, y viene el libro de Esdras. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo pensé que Esdras era una mujer. ¿A quién les pasó eso? Sí, no lo niego. Hasta que empecé, ya no es un hombre. ¿Sí? Esdras, regreso del exilio, la construcción del templo. Ojo, regreso ¿de a dónde? Del exilio. Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Reconstruyó ¿qué? Los muros del templo, ¿sí? Los muros de Jerusalén y un nuevo compromiso. Habla del nuevo compromiso. El libro de Nehemías habla mucho acerca del liderazgo, de lo que nosotros como líderes debemos tratar de hacer para edificar, para ayudar, para comprometernos en la obra, en el lugar donde Dios nos colocó.
A nosotros nos colocó aquí en Familia Betel Internacional y a Dios le plació que estuviésemos aquí. Entonces, como a Dios le plació que nosotros estuviésemos aquí, vamos a sumar en la obra, no a restar. Y comúnmente, a veces vemos eso, que se resta por algunos, pero nosotros somos los que construimos muros de amor, de paz, de paciencia. Eso es lo que hacemos nosotros como líderes en Cristo. Esther, lo sucedió a los judíos en Persia, y en este libro no se menciona a Dios. El único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. Ahora, preguntas a estudiar. La pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Ustedes están rellenando las partes o no? Ok. Vamos a ver qué significa Génesis. A ver, no contesta. ¿Cruz está aquí, no? No, usted no conteste, Cruz. No, usted no va a contestar. La pastora tampoco y el pastor tampoco y los líderes antiguos no contestan. Génesis. El pastor aquí un día lo dijo, Bereshit. Sí, habla de lo que es literalmente principio, Bereshit. Es el principio de qué? ¿De qué habla Génesis? Ahí lo vimos ahorita, habla de la creación. ¿Qué más nos dice Génesis? Puede colocar usted ahí, es un principio básico. ¿Qué significa Génesis? Génesis significa principio, salida. No, salida es Éxodo. ¿Qué más significa? Habla acerca de qué? De la creación, de los primeros tiempos, nos habla del diluvio, nos habla del arca. Eso es Génesis. 50 capítulos para deleitarnos en eso. Espectacularmente bien hermoso. Del capítulo 12 al 50 nos habla de los patriarcas y la historia de Israel, porque ahí habla de las tribus de Israel, ¿sí? Y es fundamental porque establece muchas narrativas donde usted y yo podemos aprender. Vemos la historia de un Jacob que es tramposo como quiere, mentiroso como él solo, pero ¿qué? En el proceso aprendió. En el proceso se aprende. No podemos traer a una persona de la noche a la mañana y que esa persona, la Biblia me va enseñando que tiene que vivir ciclos y procesos, y más que todo en este libro. Entonces uno aprende por vidas como esta persona, como el de Jacob, que marca mucho acerca de cómo él engañaba, y comúnmente decimos, el que engaña es engañado. Y literalmente su suegro lo engaña y hace con él lo que quiere. Y bueno, ahora viene el libro de Éxodo. ¿De qué nos habla Éxodo? Ahí coloca la salida y partida de quién, del pueblo de quién, del pueblo de Israel bajo la guía de quién, de Moisés. Salida del pueblo de Israel bajo la guía de Moisés a una tierra prometida que Moisés no pudo conocer. ¿Por qué? Porque fue desobediente. ¿Por qué? Porque a veces eso es normal en el ser humano y uno empieza a mirar que la desobediencia es algo natural de nosotros los seres humanos. Somos obedientes a medias, pero Dios quiere una obediencia total y absoluta y dependencia de Él. Y eso fue lo que pasó con el señor Moisés, que simplemente no pudo entrar. Otra pregunta, ¿a qué se refiere la palabra Pentateuco? A ver, adelante. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ajá, y fue escrita. Por Moisés. Ahí está la pregunta, aquí mismo está. Usted tampoco puede contestar. No, pastor, póngale un tapo en la boca. Usted tampoco, silencio. No. Ok, entonces, conjunto de 5 libros escritos por Moisés. Ahora, ¿cuáles libros describen la situación del pueblo hebreo luego del exilio? Yo creo que el primer libro que habla acerca del exilio, cuando usted mira, dice Esdras, regreso del exilio. Ahí puede colocar Esdras, Nehemías también.
Nehemías también estuvo Ageo. Dice que el contemporáneo con Ageo fue Zacarías. Y también habla de Malaquías como el último de los profetas menores. Bueno, entonces ahora miramos acerca de los libros poéticos. ¿Por qué los libros como Judí, Tobías o Macabeos no se encuentran en la Biblia que usamos? ¿Por qué los libros, según el canon, por qué? A ver. No están, pero entonces ahí viene el tema. La Septuaginta fue usada, hombres y sacerdotes fueron 70 que usaron, por eso se llama Septuaginta, que traducieron algunos libros del hebreo al griego y ahí los incluyeron, pero es como un libro de conocimiento, más no de inspiración. ¿Sí? Entonces no están reconocidos por el canon bíblico, esa es una de las razones. Dice, Judí, Macabías, Tobías o Macabeo no se encuentran en la Biblia que usted y yo usamos. ¿Y en qué Biblia se encuentran normalmente? Usted abre una Biblia católica y ahí los ve. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Usted pregunte que cualquier cosa, yo tengo buenos abogados, aquí tengo. ¿Ah? Esas son las preguntas, pastor. Ok, ahora venimos a los libros poéticos. Habla de la poesía hebrea. Job, el sufrimiento del justo y la soberanía. Son 5 libros de poesía hebrea. Los salmos, el himnario del segundo templo, oración, alabanza y poesía. ¿Cuál es el salmo más largo? ¿Y el más corto? Proverbios. ¿Qué es lo que le enseña a una persona que llega a los primeros días en Cristo? ¿Lo va a mandar a estudiar Génesis? Lo general es que estudie los evangelios y que lea Proverbios todos los días. Al leer Proverbios hace un hábito de lectura diaria, pero no que lo lea, o sea, si lo lee primero en Reina Valera se va a complicar un poquito, pero que lo lea en un lenguaje que lo pueda entender porque es lo primero que va a ver. Entonces, el libro de Proverbios son consejos prácticos de la vida diaria, consejos prácticos y morales. El libro de Eclesiastés, la vida sin sentido del hombre sin Dios, sin sentido del hombre de Dios. Y Cantar de los Cantares, poema oriental del amor con un lenguaje simbólico. Ahora, cuando miramos acerca de esto, también miramos, ¿cuántos libros son aquí? 5. Y ahora miramos los libros proféticos. 17 libros clasificados según el volumen de los libros. Profetas mayores y profetas menores. Pregunta, ¿por qué mayores y menores? No es porque unos sean más ancianos y otros sean más jóvenes. No, porque cuando uno mira profetas mayores, está hablando por el volumen de los capítulos. Cuando miramos el libro de Isaías tiene 60 capítulos. Son libros bastante extensos. Está el libro de Jeremías, Lamentaciones, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Profetas menores son libros pequeños, cortos, de pocos capítulos. Está hablando de 12 libros y estamos mirando el libro de Oseas, que si se acuerdan de Oseas, el varón esforzado y valiente de Oseas. Bueno, Oseas, ¿sí? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de Malaquías, ¿qué viene? Pastor, ¿usted no puede hablar? Sorry. Ok, perdón, pastor, pero ¿usted no puede hablar? Entonces, aquí vemos acerca de estos libros, ¿sí? Y ya sabemos que son mayores, no es que eran mayores, sino que son libros con más extensos capítulos, y libros profetas menores son libros con menores capítulos, pero tienen enseñanzas
maravillosas que nos llevan a comprender ese plan hermoso que tiene Dios para la humanidad. Siempre nos enseña. La Biblia no hay un libro que no enseñe, siempre nos lleva más. La otra, por favor, dice que los libros proféticos también se clasifican según la época de su aparición. Preexílicos, escritos antes de la esclavitud de Babilonia. ¿Quiénes son? Isaías y los primeros 9 profetas menores. ¿Cuáles son esos profetas menores? Ya los vimos. Ahí estaba Oseas, ahí estaba Amós, Abdías. Eso es una tabla cronológica que tenía y aquí se puede mirar. Ahí está la forma como están y la forma en que aparecen. Allá por lo menos Abdías 841 antes de Cristo. Recordando que son fechas aproximadas, no exactas, porque hay algunos que dicen un tema y otros que dicen otra. Entonces son fechas de aproximación. El libro de Joel 830 antes de Cristo, Nahum 650 antes de Cristo. Ahora, exílicos, escrito durante los 70 años del exilio babilónico. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Posexílicos, escritos en los años después del regreso a la Palestina o a Palestina. Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, miremos la importancia del Antiguo Testamento. ¿Es importante el Antiguo Testamento? Sí. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se complementan. No puede haber, hay una religión que nada más se basa en el Antiguo Testamento, que es los testigos de Jehová. En el Nuevo Testamento sí no lo estudian, pero están todo el tiempo enfocados en el Antiguo Testamento. Describe la situación de la humanidad luego de la caída. ¿De cuál caída está hablando ahí? ¿Qué más caída? ¿De la caída de quién? Dice, de luego de la caída, la promesa de salvación y el fracaso de Israel en esta misión. Su historia nos sirve como explicación de lo que ocurre con el Mesías en el Nuevo Testamento y como ejemplo. Ahí miramos 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, la pastora lo predicó el domingo, habló acerca de esto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos y para ellos también. Y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros. ¿Sí? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso era en aquel tiempo. Y ves para nosotros. Las leyes religiosas y civiles del antiguo pacto eran válidos únicamente para este pueblo. Las leyes morales que Dios dio a los hebreos encontraron su cumplimiento y verdadero sentido en las enseñanzas éticas ¿de quién? De Jesucristo. Entonces miramos, aquí dice Mateo 5, 17 en Reina Valera está arriba, dice, no penséis, ahí está hablando Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dice Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué propósitos? Que usted y yo alcancemos madurez, que usted y yo aprendamos cada día, que usted y yo podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Usted y yo no somos religiosos, usted y yo somos aquellos que creemos lo que dice la Escritura para tener una perspectiva de vida diferente, que no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. El que robaba ya no va a robar. El que le gustaba el chisme ya sabe que tiene que, cuando se meta a leer, ya sabe que no puede murmurar, ni criticar, ni señalar, porque Dios ve eso. Y si no se arrepiente, tiene castigo. ¿Qué más podemos aprender de esto? Dice, pregunta, ¿cuáles profetas escribieron antes del exilio a Babilonia? Ahí están.
¿Cuáles profetas escribieron antes del exilio a Babilonia? Lo acabamos de ver. Coloque por favor las de atrás, anótenlo. A ver. Váyanse atrás, por favor. ¿Ya? Pero ya lo anotaron, porque la idea del libro... Sí. Ok, la idea del libro es tener los apuntes, las notas. ¿Qué importancia tiene la historia de Israel en la Biblia? El relato bíblico del pueblo de Israel es el pueblo elegido ¿para qué? Para transmitir una revelación divina y ser el vehículo por el cual Dios trae redención a la humanidad. ¿A quién traía para la redención de la humanidad? A Cristo. Esa es la importancia de la historia de Israel en la Biblia. Su historia en las leyes, profecías y figuras del Mesías son centrales de la narrativa bíblica. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. ¿Y de dónde viene el Mesías? Del pueblo de dónde? ¿De dónde viene el Mesías? Del pueblo de Israel. Por eso es la importancia, la narrativa de todos los libros del Antiguo Testamento para poder llegar al Mesías, para poder saber que a través de este pueblo viene nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Se acabó? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? La importancia, creo que hasta aquí la clase. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué el libro de Israel aparece luego de los libros? El libro de Job aparece luego de los libros históricos. ¿Por qué? Por aquí está. ¿Por qué aparece? ¿Dónde está la pregunta? El libro de Job es una historia que tiene un lugar en el tiempo de los patriarcas. Se habla que él tenía más o menos, él era uno de los patriarcas, pero lo acomodaron por su género literario, que es género sapiensal. Y dramático y poético no aparece dentro de los libros históricos, sino en los poéticos. Y dicen algunos escritores que posiblemente fue escrito por Moisés, otros dicen que fue Salomón, otros dicen que fue el mismo Job. ¿Qué se dice? Es un tiempo probablemente después de Babel, más o menos contemporáneo con el tema de Babel en el capítulo 11, del 1 al 9, pero contemporáneo también con Abraham, o sea, es un patriarca. Y algunos dicen que fue escrito primero que Génesis. No lo puedo, hay muchas escuelas de interpretación, yo no puedo asegurar, pero siempre tomamos esto. Pero en su género literario no se ubica en los históricos, sino en poéticos o sapiensales. Entonces, creo que hasta aquí son las preguntas. No hay más preguntas. Si hay algo por sumar, ¿estamos? Si hay algo, ¿por qué la idea de aprender o de leer? La idea de aprender cuántos libros, cómo, cuándo, dónde, porque usted y yo transmitimos lo que Dios quiere para gente que no conoce. Y por eso es que tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que aprender de lo que ella nos dice, primero para ponerla en práctica nosotros y luego para enseñarles a otros, no demostrando que sabemos mucho, ¿sí? Porque el demostrar que sabemos mucho, a veces de manera equivocada, como seres humanos podemos errar. Recuerde que usted y yo nos llevamos a gente a que nos siga a nosotros. Hacemos seguidores de Cristo y solo a través de la palabra, ¿sí?
en el mundo de hoy hay mucha ignorancia bíblica. Y la gente no va a las iglesias cuando no reciben o perciben milagros, pero no están leyendo una palabra para aprender de ella, y donde ve, por lo menos cuando uno ve Génesis, ve todos estos libros, todo tiene un proceso. Y en ese proceso es donde aprendemos a madurar y alcanzar sabiduría. El domingo tenemos la clase de servicio. Estas clases van a continuar de doctrina. Recuerde que son principios básicos, no estamos hablando de doctrina pura.